Este video permitirá reflexionar y discutir sobre la violencia que vivimos las mujeres guatemaltecas. Este video también permite reconocer que la violencia atraviesa todos los estratos sociales. He decidido cantar, tocarte con mi voz y decirte que estoy viva. No pienses que es la rabia, es la posibilidad de aclarar algunas cosas. Son las veces que me obligas a cantar la temible realidad en que crecemos, en que amamos, en que transamos, en que callamos. La Asociación de Mujeres en Solidaridad AMES tiene un promedio de 12 años de trabajar por la lucha y el empoderamiento de las mujeres, especialmente la erradicación de la violencia. Para lograr esos objetivos realizamos diferentes acciones, entre ellas talleres de capacitación, capacitación en derechos humanos, derechos de las mujeres, especialmente derechos sexuales y reproductivos. Trabajamos el tema de la salud, no solo en lo que es la capacitación, sino que en brindar la atención médica. También trabajamos en la formación de técnicas profesionales, en el curso de enfermeras auxiliares, derechos laborales. La mayoría de trabajadores y trabajadoras no conocen. Buscamos también nuevas formas de relaciones entre hombres y mujeres. Trabajamos con jóvenes, especialmente también sobre sus derechos sexuales y reproductivos. He decidido cantar, llegarte al corazón y que entiendas lo que digo. ¡Por la vida de las mujeres! ¡Ni una muerte más! Que mi papá tomaba mucho. Ajá, y no nos dio estudio, como decían la gente antes, que las mujeres no valía el estudio porque eran mujeres. Y como ahora ya no, porque ahora sus pensamientos de uno es de que sea mujer, tienen que darle estudio. Porque principal es que uno se leer. ¿Antes cómo era? Antes era duro, decían los papás que como es mujer no es necesario que le damos estudio. Como un hombre sí, porque se va lejos y como las mujeres no, se casan y todo no es necesario que se les da estudio, sí. Hacemos la limpieza de la casa, hacer nuestros niños. Si podemos salimos al campo y si no pues más es así en los oficios domésticos. Las niñas se ve que sí, ya ahora pues están estudiando, pero antes no, porque dicen no que el estudio es solo para los varones o porque los varones van a tener un cargo en la comunidad, van a tener un cargo en la sociedad, pero las mujeres ¿qué? A las mujeres no les sirve porque se van a casar, van a tener hijos y solo para cuidar al marido, pero no es así, sino que las oportunidades es tanto hombre como mujer. Nosotros como madre de familia, yo no aguanto, compañera, tiene un olor aquí. Yo crecí huerfanita, sufrí la discriminación, compañera, de chiquita me llevaron en la finca, allí crecí. Ahora nunca ha cambiado mi vida y también a los hombres burlan con nosotros o llegan borrachos en la casa, nos maltratan, tiran malas palabras con nosotros. Eso que duele mucho, compañera. El nivel de violación hacia mujeres, eso se da en todos los espacios. Dice mujer mestiza o mujer indígena,
Eso se da, no se tiene que ver si eres rica, si eres pobre, si eres empresario, si eres áreas rurales, si eres de la zona 15, zona 14 o eres de la aldea de Patalcal, de San Mateo, Xtetán de Huehuetenango hasta los cerros, los Cochimatanes. La violencia intrafamiliar es algo muy profundo y tiene una etiqueta de ser por el machismo, pero la violencia en sí hacia las mujeres tiene varias expresiones. Uno es la violencia intrafamiliar, pero también violencia desde el momento cuando no tienes acceso a una vivienda digna, cuando no tienes acceso a tierra, cuando no tienes acceso a una alimentación saludable, cuando no tienes acceso a participación, a todos en sí servicios, en bienestar social, que eso se refleja a través, por ejemplo, de la desnutrición aguda de las mujeres indígenas en el área rural. Eso se refleja a través del alto porcentaje del analfabetismo de las mujeres específicamente. Eso es violencia, eso es la negación de un derecho como mujer. Esto no solo pasa en el Ixcán, sino que pasa casi a nivel nacional, ¿verdad?, del país, que los administradores de justicia, cuando vamos a dejar a una compañera que está golpeada, una compañera que está pidiendo pensión alimenticia, veces le dan lo atiendan cuando muy allega, pero después queda impune el caso. Los operadores de justicia no siempre lo ven el tema de mujeres como un problema del machismo, sino lo ven como problemas en sí normales, que es común, también por la misma actitud del machismo que existe en los operadores de justicia. Yo creo que la justicia deja mucho que desear, ¿verdad? Porque es dependiendo también que si es un juez, la mayoría de jueces le dan el lado a los hombres, y si es una juez mujer, pues ahí tiene un poquito uno de alivio. Hemos tenido algunos comentarios muy negativos en relación a lo que son las instancias de justicia legal y penal, más del Ministerio Público, de la Policía Nacional Civil, ¿verdad?, que las mujeres cuando llegan a esas instancias no son bien atendidas, inclusive en algunas ocasiones las personas que las atienden con son de burla, las hacen esperar, si ven que es una mujer muy humilde, indígena, la hacen de menos. Las mujeres realmente, primero, no saben que no es natural la violencia, ¿verdad? Entonces la sociedad lo ha naturalizado, pero es un problema. Ninguna mujer tiene que permitir que sea violentada con humillaciones, con maltrato, con agresiones físicas ni sexuales. Tiene que inmediatamente denunciarlas. El problema para nuestro país es que no hay información, no hay una campaña adecuada del Estado contra la violencia contra las mujeres. Y cuando las mujeres deciden denunciar, todavía tenemos el otro problema, ¿verdad?, que son violentadas por las instituciones principalmente judiciales en nuestro país. En muchos casos, la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar se manifiesta desde que la pareja es recién casada, pero esa violencia no es natural, es aprendida y puede ser desaprendida. La violencia contra las mujeres se manifiesta a través de golpes, insultos, amenazas, agresiones sexuales que pueden empezar con el acoso o llegar incluso hasta la violación sexual. Mi cuerpo es mío, no se toca, no se viola, no se mata. Mi cuerpo es mío, no se toca, no se viola, no se mata. Esa violencia que sufren en una relación de poder con un agresor y que tiene manifestaciones misóginas, que quiere decir esas manifestaciones de violencia o esa forma de violencia que sufrimos las mujeres porque somos mujeres. Por ejemplo, el abuso sexual, la violación sexual. Esas formas de coartarnos, digamos, de nuestra vida, porque nos determina o nos condiciona nuestra pareja, cómo tenemos que actuar. De la diferente etapa que uno vea, que donde uno se encuentre, la violencia se está viviendo. Y si uno va en la calle, a cómo se viste uno,
le quieren prohibir a uno su forma de vestir porque dice que están provocando al hombre, y definitivamente tampoco es así. El hecho que uno le guste cómo vestirse no significa que en la calle el hombre tenga derechos y decir la voy a violar o le voy a hacer esto por la forma como andaba vestido. El Livingston o Izagal en sí es muy violento debido al machismo que precede acá, y también se da ese flagelo por la dependencia de las mujeres, por no tener un desarrollo económico individual. O sea, la mujer depende mucho económicamente de su pareja, entonces eso le hace a ella soportar muchas veces la violencia. Ya actualmente recibimos mensual de 20 a 25 denuncias de violencia intrafamiliar. Nosotros tenemos un promedio de 10 denuncias al día que se recibe desde la Defensoría, y mayoritariamente de ellas son por violencia intrafamiliar, y en segundo está lo que es la pensión alimenticia. Y se evidencia más casos en las comunidades que sufrieron fuertemente el conflicto armado interno. Con cerveza, licor y cantina no hay nada en la cocina. Con gallo, brava y tecate no salimos del petate. Muerte materna legal es feminicidio estatal. El derecho a la vida, a la libertad, a la integridad y a la seguridad. El derecho a no ser agredida ni explotada sexualmente. El subregistro de la situación de violencia contra la mujer es todavía muy grande. Apenas aparecen los casos, apenas las mujeres empiezan realmente a considerar que tienen derecho a denunciar, que no es una culpa de ellas, sino que es el sistema que oprime a todas las mujeres, que nos oprime a todas y que nos hace estar en una condición vulnerabilizada en toda la sociedad, en todo nivel y en todo espacio. Que apenas en las estadísticas judiciales hayan 14.000 casos anuales de denuncias por violación sexual, da la pauta de lo que las que se atrevieron a denunciar son un número muy grande. Ya no digamos las que no denuncian, ya no digamos las que consideran que no deben denunciar, y hay una buena proporción de la población que considera que es su obligación y no una situación de violación, como es el caso de todas las mujeres que están unidas, casadas, y que tienen lo que nos acostumbran a decir, el deber conyugal. Expresar nuestros pensamientos, nuestras ideas, la lucha por nuestros derechos. Que se acabe el silencio, compañeras mujeres, que se acabe. En cuanto a las leyes internacionales que protegen a las mujeres, podemos considerar que son la base para que en cada país que se precie de respetar los derechos humanos de las mujeres haya suscrito y ratificado los convenios internacionales a favor de las mujeres. A finales del 93, Naciones Unidas emitió efectivamente la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y si bien es cierto, es un instrumento que se puede hacer valer, no tiene la misma fuerza que una convención. Pero afortunadamente para el ámbito americano, el año siguiente, después de haber hecho varios estudios y diagnósticos e impulsado por la Comisión Interamericana de Mujeres, la Organización de Estados Americanos, en un lugar de Brasil que se llama Belém do Pará, adoptó la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que se conoce también como Convención de Belém do Pará, y que es la base de las diversas legislaciones internas que se han emitido en todos los países de Latinoamérica.
pesar de los enormes esfuerzos que las organizaciones de mujeres vienen realizando desde hace muchos años para frenar este flagelo, las formas que ha adoptado este fenómeno son ahora más alarmantes. De la agresión verbal y los golpes se ha pasado al asesinato, como una forma de hacer latente el desprecio y el odio contra las mujeres. El derecho a no ser agredida ni explotada sexualmente, el derecho a una vida libre de violencia, el derecho a no ser sometida a tortura ni a otro tipo de castigos o de tratamientos crueles, inhumanos y degradantes. Otra forma de violencia contra las mujeres, y que es la violencia extrema o el resultado final de la violencia, que es el femicidio, que es el tipo de violencia más extrema. Hay datos ya, ¿verdad?, sobre nuestro país, que solo nosotros en un reporte que se hizo en un año tuvimos más muertes de mujeres, aproximadamente 700 muertes de mujeres, que es más de las 500 mujeres que reportó México cuando se dio la situación de Ciudad Juárez y todos los ojos del mundo estaban puestos en México por las muertes violentas de mujeres. Cuando ese estudio fue en 10 años, mientras Guatemala en un solo año es más de esa cantidad de mujeres muertas en 10 años en México. Actualmente están comparando las muertes de las mujeres en Guatemala. En estos últimos 10 años las están comparando con el número de muertos en Irak desde la ocupación que tiene Estados Unidos. Creo que todas las formas de violencia contra las mujeres, que tanto sexual, física, psicológica, económica, son frecuentes en esta sociedad. Yo diría que la mayoría de mujeres de este país hemos sufrido de alguna u otra forma alguna de estas formas de violencia. Acá la mujer, aparte de que sufre violencia intrafamiliar, sufre de violencia psicológica, como lo decimos, ¿verdad? Violencia sexual, ¿verdad? Porque no se les respetan sus derechos a su sexualidad, a elegir cuántos hijos puede tener, ¿verdad? Entonces eso es violencia. Solo desde el hecho de que no se le respeta su cuerpo para decir yo quiero tener 3 hijos, ¿verdad? Sino que la llenan de hijos, no tienen un trabajo estable y la mujer académicamente no está preparada para ejercer un trabajo, entonces tiene que soportar. Desde ahí viene la violencia. Maltrato psicológico es de que tú no sabes hacer nada, ¿quién va a estar por ti? Nadie te va a apoyar, ¿quién va a poder ayudarte con tantos hijos? Si no estoy yo, no vas a pasar, si no estoy yo, no sabes nada, eres una inútil. Y hay mujeres que aún se sienten como incapacitadas cuando escuchan de que la persona le está depositando desconfianza de sí misma, de que ella no puede y de que sin él no puede sobresalir. Entonces, hoy viene y dice, me golpeó hoy. Pero fíjate que no pongo la denuncia porque me llevó a pasear, me llevó unas flores, me llevó de viajes y definitivamente ¿a qué caemos esto? A que la próxima vez que la vuelve a malmatar ya es para muerte. Cuando hablamos de femicidio y miramos su relación con la violencia, casi el 85% de los casos que se han estudiado que tienen que ver que el agresor sea el esposo o la pareja o la expareja de esta mujer, se han reportado que en los estudios todos estos están en una situación en el momento del asesinato de la mujer de separación o de un proceso de divorcio cuando ocurre el asesinato. ¿Y qué sucede? ¿Qué es lo que dicen las autoridades? Lo primero que dicen, fue un crimen pasional. Un crimen pasional no existe ningún crimen pasional. O sea, nadie mata por amor en este país. Se mata porque es una cuestión de poder. Y es una cuestión de poder de un ser humano sobre otro ser humano. Por ejemplo, la reciente aprobación en el Congreso de la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra las mujeres. Mucho del concepto que ahí está incluido y de los mecanismos que están fortaleciéndose para enfrentar el fenómeno de la violencia contra las mujeres, como es la CONAPREVI, digamos, han sido producto de reflexión de muchos años
de las mujeres organizadas de este país. Salió pues la ley del feminicidio, entonces eso también las autoridades deben de conocer, porque hay autoridades, como ves, decimos la casa es bonita, la casa se ve todo, pero dentro los que ejecutan la justicia a veces no lo hacen como deben de ser. Hay mucha corrupción también, que debajo de la mesa pues les pagan y no hacen nada, ¿verdad? Otro de los avances en la legislación era el famoso adulterio en las mujeres, ¿verdad? Recordémonos que el hombre que cometía adulterio no tenía ninguna penalidad, las mujeres sí. Las mujeres podían perder a sus hijos e incluso ir a la cárcel, y eso, gracias a Dios, fue algo que se quitó de la ley, ¿verdad? Porque era una forma de violencia del Estado hacia la sexualidad y la vida privada de las mujeres. Antes las mujeres no podían trabajar, ¿verdad? Sin el permiso del esposo. El famoso abandono de hogar. Muchas mujeres todavía siguen creyendo en eso, que el abandono de hogar es un delito. Ya no lo es. La mujer puede y debe dejar su casa cuando está sufriendo violencia. Cuando uno analiza efectivamente qué pasa con la violencia sexual, debemos analizar también cuál ha sido la forma en que hemos sido construidos en la sociedad guatemalteca, hombres y mujeres. Entonces pasa por la discriminación, ¿verdad? Pasa también por las formas diversas de racismo que hay en esta sociedad, y cruza también por las formas de subordinación de un género por el otro. Entonces, en ese sentido, yo creo que es muy importante que a raíz de los acuerdos de paz, a raíz de visibilizar en esta sociedad un diálogo sobre qué significa la violencia contra las mujeres, se ha podido visibilizar también los diferentes tipos de violencia sexual que se han dado durante muchos años en esta sociedad, pasando por los tipos de violencia sexual que hubo en el enfrentamiento o conflicto armado interno, pasando porque ese tipo de violencia se lleve como tratos degradantes, crueles y de lesa humanidad, como se ha dado el caso de visibilizar las violaciones sexuales, los abusos en tanto a maternidad, en tanto a también los servicios de salud, ¿verdad?, que no han dado acceso cuando se presentan mujeres en casos de violación. La violencia sexual es la causa de tanta mortalidad materna, de tanto embarazo no deseado, y que se guarda silencio. No hemos aprendido a hablar y a escuchar sobre qué significa la violencia sexual. La Asociación de Mujeres Guatemaltecas hizo un estudio donde apareció que solo para el capítulo de Guatemala teníamos aproximadamente 132.200 denuncias entre el año 2000 y el año 2007. Y de estas, que es lo más violento, la violencia sexual, teníamos solo entre el año 2006 y el año 2007 más o menos 5.700 casos de violencia sexual, que las mujeres sí habían acudido a denunciar, pero hay poca información por parte del Estado hacia dónde tienen que ir las mujeres, ¿verdad? Quisiéramos hacer énfasis en que ante una agresión sexual, la mujer debe de tener información clave. Primero, que ella debe reconocer que ella no ha sido la culpable, que simplemente estuvo en el lugar y en el momento en que iba a ser víctima de esta agresión, pero que sin embargo ella debe de estar consciente que ella ha sido una víctima, que en ningún momento hubiera incluso podido evitar el hecho, pero que si esto ya ha pasado, debe de hacerse acompañar por una persona lo más prontamente posible a un servicio de salud. Esto debe de ser en las primeras 24 horas, ya que está dentro de este periodo de tiempo todavía contemplado la posibilidad de que ella pueda tener un abordaje psicológico y un abordaje médico de emergencia. Para que las mujeres sepan que si tienen una situación porque fueron víctimas de violencia sexual, pueden acudir a los hospitales de la red pública, donde les tienen que garantizar no solo una atención médica especializada,
sino que además tienen que garantizarle medicamentos, por ejemplo, para evitar el contagio de una infección de transmisión sexual, o por ejemplo un problema como el VIH y SIDA, que es tan terrible y puede ser transmitido en el momento de una violación, y también medicamentos que garanticen anticoncepción de emergencia para evitar que estas mujeres vayan a resultar embarazadas y que sea un embarazo obviamente no deseado por la situación de violencia que vivían. Nosotras las mujeres vivimos triple discriminación, entonces, y el 100% ser mujer. Y si dentro de nuestras labores resultamos embarazadas, se nos discrimina aún así porque estamos embarazadas y que a veces hasta el derecho se le vela a la mujer de que no puede ella seguir desempeñando el puesto porque salió embarazada, y eso tampoco es justo. Lo que pasa es que a nivel general tenemos muchísimos mensajes todavía que nos apelan a que seamos sumisas, a que seamos tolerantes, a que no nos atrevamos a andar en la calle, Entonces, todos esos mensajes pesan en la mayoría de las mujeres todavía. Entonces no tenemos todavía una educación, una formación a nivel de casa que te enseñe a enfrentarte a este mundo que no está diseñado para nosotras, ¿no? Entonces, para lograr una equidad de género, tanto en la familia, en la comunidad o en la sociedad, que se dice, ¿verdad? Falta mucho que hacer. La responsabilidad de ambos, ¿verdad? Del hombre y la mujer, de la educación desde la familia, ¿verdad? Para transformar eso, para cambiar del machismo, ¿verdad? De lo que vivimos. Yo pienso que esto se puede tener un poco desde que somos ahorita, por lo menos desde los niños, ¿verdad? Que en aquellas comunidades donde realmente las mujeres aún todavía no tienen ese nivel de organizativo, no tienen ese nivel de participación, pues también hay ese nivel baja de denuncia, porque bueno, no es fácil a denunciar la violación de un padre, de un hijo, del esposo, por lo mismo. Primero, es muy difícil tratar este tema en comunidades, como digo, donde no están organizadas las mujeres, donde hay que romper un montón de tabús y lazos de cultura dentro de la comunidad. La dimensión de violencia contra las mujeres se ha acrecentado en este país. Creo que necesitamos la voluntad política de un gobierno de turno, pero también necesitamos seguir reconstruyendo un Estado de Derecho. La violencia contra las mujeres debe combatirse empezando desde las familias, pero también en las escuelas de párvulos, primarias, secundarias y en las universidades. Las iglesias también deben aportar para que termine la violencia contra las mujeres. Los medios de comunicación deben presentar las noticias de tal manera que no fomenten la violencia. El Estado debe elaborar y fomentar políticas públicas y leyes orientadas a terminar con este problema. Todas y todos tenemos que aportar para que en nuestra sociedad se respete la vida, la libertad, la integridad y la dignidad de las mujeres. Y que las instituciones obligadas por la ley, tanto a atender como a prevenir la violencia, pues coordinemos acciones y podamos responder a los mandatos que nos dan las leyes. Cuando una mujer es víctima de violencia dentro del hogar, ya sea por su pareja o por su expareja, ella puede acudir a cualquier estación de la policía, a cualquier juzgado de paz o de familia, ya sea en el interior de la República o en la capital. Puede también acudir a las oficinas del Ministerio Público a nivel nacional, a las oficinas de atención a la víctima del Ministerio Público, a las oficinas de atención permanente en el Ministerio Público, a la Procuraduría de los Derechos Humanos, a la Procuraduría General de la Nación. Estas son las instancias en donde se puede presentar una denuncia. Puede ser que esta denuncia se haga personalmente o la hagan terceras personas. Indistintamente, el proceso tiene que ser atento. Las mujeres aquí rompen el silencio. A través de que tienen una oportunidad, han logrado romper el silencio. Han logrado denunciar las injusticias que hay en contra de la vida de la mujer.
Si queremos cambiar esta sociedad de violencia hacia las mujeres, de injusticia, de discriminación, tenemos que trabajar con jóvenes. Tenemos que parar la violencia. Como a prevenir la violencia, pues coordinemos acciones. Las mujeres ya están organizadas, ya están participando. Sensibilizar, fortalecerse las mujeres. Esa transformación pues tenemos que trabajar juntos. Hay que sensibilizar. Orientar a nuestras compañeras también. Tienen derecho a denunciar. Se atreven a romper ese silencio. Ellas deben de hacer la denuncia, deben de salir de ese círculo. Miles de voces, miles que insisten en cantarle a la vida, voces que nos hablan, voces que nos dicen, vale la pena muchas, seguir y no callar, vale la pena ser intolerante con la impunidad y la traición. Vale la pena muchas, vale la pena vivir para que la verdad no muera. Hay que desnudar la memoria para liberar las manos